Cordial saludo. Compañeros, compañeras, realizo este video con el propósito de apoyar en el análisis e interpretación de los resultados de la prueba Evaluar para Avanzar, y que a partir de esto pues se pueda proyectar un plan de mejora para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Primero comentarles acerca de esta gama de colores, los cuales nos representan qué competencia y qué componente se está evaluando, en este caso en el área de matemáticas. Entonces, cada pregunta está relacionada con dos colores. El de la parte de arriba corresponde al componente, es decir, el mismo pensamiento que llamamos, numérico, geométrico o aleatorio, y donde está el número corresponde a la competencia, si es resolución, si es comunicación o si es razonamiento. Las respuestas acertadas se marcan de color verde y las respuestas incorrectas de color amarillo. Comentarles que este video lo estoy haciendo a partir de grado quinto, tanto matemáticas como lenguaje. También nos encontramos con dos gráficas. Una me representa el porcentaje que se obtuvo a nivel de la competencia y la otra el porcentaje a nivel de componente. Como podemos observar aquí en color amarillo hay una gran concentración en las preguntas 10, 11 y 13. Entonces evidenciamos gran dificultad, debilidad o oportunidades de mejora en estas preguntas. También comentarles que el número que aparece registrado acá es el que corresponde a la pregunta del cuadernillo de Evaluar para Avanzar, para que ustedes tengan presente exactamente qué pregunta fue la que se tomó de allá. En estos recuadros pues aparecen los porcentajes de cada estudiante frente a las diferentes competencias y los componentes. Y en la parte inferior encontramos el promedio. En este caso, la competencia comunicación y el componente aleatorio fueron los de peor desempeño, ubicándose por debajo del 70%. Los demás se encuentran por encima de ese porcentaje. Eso se evidencia pues fácilmente aquí en la gráfica también. Comunicación con un 36.5% y aleatorio con un 62.31%. La idea es poder aportarles algo con respecto a esas preguntas donde se concentró bastante color amarillo. También la idea es que ustedes puedan empezar a revisar puntualmente estudiante por estudiante quiénes fueron los de mayores aciertos, quiénes fueron los de mayores desaciertos y en qué necesitan más apoyo. Con respecto a la pregunta 10, entonces la sugerencia es trabajar la habilidad para identificar y expresar grado de probabilidad de ocurrencia de un evento usando frecuencias o razones. Con respecto a la pregunta 11, trabajar la habilidad de reconocer y comparar la probabilidad de ocurrencia de eventos dentro de un mismo experimento para determinar mayor, menor o igual probabilidad. Y la pregunta 13, trabajar en la capacidad de resolver problemas de medición, perímetro, áreas, utilizando unidades de medida no estandarizadas. Eso, compañeros, entonces con respecto a matemáticas. De igual forma van a encontrar lo que es grado tercero y grado cuarto.
Con respecto a lenguaje, también para grado quinto, los colores utilizados me indican si la pregunta es del nivel literal, si es del nivel inferencial o si es del nivel crítico. Podemos observar que hay un alto porcentaje de color amarillo en todos los niveles, unos más que otros, sí, pero en todos los niveles la gama de color amarillo se presenta bastante. Por este lado tenemos el puntaje que obtuvo cada estudiante y se resaltó de color rojo lo que está por debajo del 70%. Entonces, como se puede observar, es bastante el color rojo que tenemos. Y en la parte inferior pues tenemos el promedio. El promedio de grado quinto estuvo por debajo del 70, está en 51.4, un porcentaje pues bastante bajo. Era complicado dar sugerencias a partir de todas las preguntas, por lo tanto tomé las de más mal desempeño, que fue la 3, la 5, la 11, la 14, la 16 y la 17. Con respecto a la pregunta 3, trabajar la capacidad de identificar diferentes tipos de textos de acuerdo a su forma, estilo y contenido. Cuándo es un artículo, cuándo es un cuento, cuándo es una reseña, cuándo es una noticia, entre otros. Con respecto a la pregunta 5, trabajar la identificación de la intención comunicativa de un texto. Igualmente la habilidad para deducir a quién va dirigido el texto, dependiendo pues de su temática, de su propósito, a quién irá dirigido determinado texto. Con respecto a la 11, trabajar la identificación de la intención comunicativa de un texto, en este caso reconociendo estrategias retóricas en el texto. Y aquí es importante tener claridad a qué hace referencia eso de la retórica. Pregunta 14, trabajar la identificación de la intención comunicativa de un texto, en este caso, clasificación de la tipología textual a partir de las características del texto. Con respecto a la pregunta 16, trabajar la lectura de textos literarios y a partir de estos identificar las voces en el texto, quién habla o dice tal cosa. Pregunta 17, trabajar la capacidad de identificar y diferenciar las características principales de diferentes tipos de textos, narrativo, instructivo, descriptivo, entre otros. En ese sentido, compañeros, de igual forma van a encontrar, como les dije, los demás grados. Por ejemplo, aquí matemáticas cuarto, que fue lo que quedó en rojo. En lenguaje cuarto, el promedio quedó por encima del 70%, pero es importante entrar a identificar aquellos casos de estudiantes que estuvieron por debajo de ese 70%. Aquí van a encontrar también las sugerencias. Y lo mismo sucede con matemáticas de grado tercero y lenguaje. En este caso, matemáticas quedó todo por encima del 70%. Ustedes son los que pueden corroborar si esos resultados sí se ajustan a lo que conocen de sus estudiantes, o si consideran que por el contrario pudo haber manipulación por parte del adulto. Lenguaje quedó por debajo del 70%, pero lo mismo, hay que entrar a revisar cuáles son aquellas preguntas donde más se presentó dificultad, cuáles son las sugerencias y aquellos casos puntuales de estudiantes que quedaron por debajo del 70% para mirar cómo se les puede apoyar. Espero que este video cumpla su propósito y que a partir del análisis de este resultado, como se planteó inicialmente, se pueda generar un plan de mejora para atender las necesidades de nuestros estudiantes.
Muchas gracias, que estén muy bien.